presencia de células de tipo linfocitos, células plasmáticas y macrófagos es lo que nos va a dar la pauta para decir que se trata de una inflamación crónica. Sin embargo, también hay otras cosas que nos pueden ayudar a determinar esto, como la presencia de fibrosis y la destrucción tisular, que es lo que les comentaba el día de ayer, que la inflamación aguda usualmente tiende a ser como una inflamación más localizada, una inflamación focal y autolimitada, mientras que la inflamación crónica, además de que es más prolongada, tiende a causar una destrucción del tejido que normalmente debería de encontrarse ahí y lo reemplaza por una cicatriz. Cuando les menciono esto de que el tejido es reemplazado por una cicatriz, usualmente, bueno, más bien siempre las cicatrices van a estar formadas por colágeno y por fibroblastos. Entonces, estos componentes pues no son lo que normalmente deberían encontrarse en el pulmón. Por lo tanto, el tejido en esta zona, al menos donde hay inflamación crónica, va a perder su función. Donde se ve el asterisco aquí en esta imagen, eso corresponde a una zona donde hay tanta inflamación que incluso se ha formado como un centro germinal. Y aquí son puros linfocitos, son linfocitos pero que están en una formación de tipo folicular. Y ahí donde se ven las flechitas, de las larguitas, todas esas zonas corresponden a áreas fibróticas e incluso están señalando algunos fibroblastos. Bueno, entonces, ¿cuándo es que se presenta la inflamación crónica? Cuando se presentan infecciones persistentes, infecciones de repetición, que tenemos algún sitio donde inicia la inflamación aguda, se continúa la inflamación crónica, sin embargo, el estímulo lesivo no cesa, entonces aquí vamos a hablar ya de una enfermedad persistente y por lo tanto la infección va a ser crónica. Otro tipo de ejemplo aquí es las enfermedades inflamatorias que tienen algún mecanismo inmunitario, como aquellas que son las enfermedades por hipersensibilidad. También de esto vamos a hablar en un capítulo aparte. Y la exposición prolongada a agentes que tienen un potencial tóxico. Todos estos ejemplos van a predisponer al tejido a que se presente una inflamación de tipo crónica. Bueno, también ya el día de ayer hablamos de las diferencias entre las células que vamos a encontrar en un proceso inflamatorio agudo y en un proceso inflamatorio crónico. En este tipo, en el crónico, lo que vamos a ver son células que se encuentran en el sistema mononuclear fagocítico. Entonces, acuérdense también que ayer les comenté que los monocitos pues son los que vamos a encontrar cuando las células están en la circulación sanguínea, en el torrente sanguíneo, y un macrófago activado es aquel que ya se encuentra localizado en los tejidos y que ha sido activado para reconocer alguna sustancia que es nociva para el organismo. Este sistema se va a activar bajo la influencia de las moléculas de adhesión y también de ciertas quimiosinas. Los monocitos van a tener la capacidad de esta manera de migrar al foco de lesión a las 24 a 48 horas de que comenzó el proceso de inflamación aguda. Esto también lo comentamos ayer, dijimos que las células que se van a encontrar las primeras 24 horas son las células de tipo neutrófilos o polimorfonucleares. Y a partir de ese punto van a empezar a llegar macrófagos hasta que los neutrófilos van a ser reemplazados por completo. Ok. Esta imagen eh, es un esquemita donde podemos observar que para que se activen estos macrófagos, acuérdense que les dije, los monocitos están en la circulación sanguínea y en los tejidos van a estar los macrófagos activados. Pero ¿cómo se activan estos macrófagos? ¿Cómo le hacen estos macrófagos para activarse e iniciar el proceso de inflamación o iniciar el proceso de reparación? Los macrófagos van a activarse por dos vías. Se van a activar ya sea por la vía clásica o M1 o se van a activar por la vía alterna que también se le conoce como M2. Fíjense, primero vamos a ver la vía clásica que está a la izquierda. Para que se active, usualmente va a requerir de la presencia del interferón gamma.
Y estos interferones gamma lo liberan muchas veces algunos microorganismos. Entonces, bajo el estímulo de este interferón, el macrófago va a tener de dos opciones. O bueno, va a tener como dos mecanismos para activarse, más bien. Por un lado, la liberación de interleucina 1, interleucina 12 e interleucina 23, que van a tener la capacidad de activar a las quimiosinas iniciando el proceso de inflamación. Recuerden cuando les enseñé el esquemita donde venía todo lo que hace el neutrófilo para atravesar el endotelio y llegar al sitio de lesión. Les dije que todo esto estaba estimulado a través de los macrófagos que liberaban interleucina 1 y de esta manera se activaba el proceso de inflamación para que los neutrófilos llegaran al sitio de lesión. Entonces aquí lo estamos viendo ya como de forma más específica esto mismo, donde tenemos que la actividad del macrófago va a ser liberar estas interleucinas, aquí especialmente la interleucina de tipo 1, y se inicia el proceso inflamatorio para atraer células de tipo polimorfo nuclear hacia el sitio de la lesión. Por otro lado, también se van a activar las especies reactivas de oxígeno como el óxido nítrico y además las enzimas lisosómicas, y para el fin de esto es que una vez que se dio la fagocitosis, destruir el microorganismo que han fagocitado. Esto también lo comentamos ayer. El macrófago tiene acciones microbicidas, porque una vez que fagocita, libera todas estas especies reactivas de oxígeno, se forma el fagolisosoma, se liberan las enzimas lisosómicas y se puede eliminar o destruir al microorganismo que acaba de fagocitar. Entonces, esta es la vía clásica. Esta es la vía por la cual se activa el macrófago, por la vía clásica, y lo que busca la vía clásica es iniciar el proceso de inflamación y destruir al microorganismo. Por el otro lado tenemos al macrófago que se activa por la vía alterna, o M2, y aquí va a estar mediado principalmente por la interleucina 4 y la interleucina 13. ¿Qué es lo que va a hacer esta vía? Va a tener dos efectos importantes. Además de que también va a tener efectos antiinflamatorios, uno de los más importantes, diría yo, es la reparación tisular o la fibrosis. Va a liberar factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformador beta, y este lo que va a hacer es atraer a los macrófagos y además atraer también a las células de tipo fibroblastos para que se inicie el proceso de reparación. Entonces, si se fijan, los macrófagos tienen dos funciones muy importantes. Por un lado, va a tener un proceso para que se inicie la inflamación, pero por el otro, una vez que ya se dio toda esta inflamación, tanto aguda como crónica, va a tener también un proceso de reparación. Ya que llegaron las células inflamatorias, los macrófagos se van a activar para que de esta manera se pueda reparar el tejido que se encontraba lesionado. Y otra cosa, también para su examen, recuerden revisar así los puntos específicos donde cuáles son las interleucinas que intervienen en la inflamación, eh, por cuál vía se dan los efectos reparativos y por cuál vía se dan los efectos inflamatorios, y así esos puntitos ya como más específicos para su examen. Bueno, ya hablamos de dos de las células que intervienen en la inflamación y que son como de las más importantes. Doctora. Sí, adelante. Es que tenía una duda. En el esquema pasado decía que la vía alterna, bueno, la M2, era activada por interleucina 13 y la interleucina 4, ¿verdad? Ajá. Ok, es que yo pensé que era también del interferón, pero no. Ah, ok, sí, una activa a la vía clásica y la otra activa a la vía alterna. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Bueno, como les comentaba, ya hablamos de los macrófagos, ya hablamos de los neutrófilos en el caso de la inflamación aguda, y ahora vamos a comentar los linfocitos, que también son una de las células más importantes en el proceso de la inflamación crónica. Los linfocitos, yo creo que esto ustedes ya lo han estudiado muchas veces, ya saben que existen los linfocitos tanto B como T, y ambos van a tener pues una función importante en la respuesta inflamatoria, pero específicamente aquí en la respuesta inmunitaria adaptativa.
tanto en enfermedades inmunológicas como en procesos infecciosos. En los tejidos, los linfocitos B son las únicas células que pueden dar lugar a las células plasmáticas, y las células plasmáticas son las únicas células del organismo que tienen la capacidad de secretar anticuerpos. En el caso de los linfocitos T, específicamente los CD4, van a ser activados para secretar citocinas. Entonces, aquí, a pesar de que ambas células tienen un origen linfoide, ambos son linfocitos, los B van a tener una función pues un poquito más específica que producen las células plasmáticas, y su función es producir los anticuerpos, mientras que los linfocitos T también vamos a tener de dos tipos, los CD4 y los CD8, que los CD4 van a ser los encargados de secretar citocinas y los CD8 se conocen como citotóxicos. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito específicamente de los linfocitos T colaboradores, que serían el grupo de los linfocitos TCD4. Fíjense, los linfocitos T, a pesar de que todavía ya se dividieron en B y en T, los linfocitos T van a tener todavía más subdivisiones dependiendo de cuáles son los factores que producen. Estos son algunos de los ejemplos de linfocitos T que existen, el subtipo 1, el 2, el 17, que están en relación al proceso inflamatorio. Entonces, los linfocitos T del subtipo 1 van a producir el interferón gamma, y el interferón gamma, lo que mencioné hace un momento en el esquemita pasado, es que activan a los macrófagos por la vía clásica. Entonces, fíjense cómo todo tiene relación aquí en el proceso inflamatorio. Los neutrófilos van a ser atraídos al sitio de lesión, secundario a los productos que producen los macrófagos, una vez que ya se activaron por la vía clásica. ¿Y quién activa esos macrófagos? También los van a activar pues el material o este interferón gamma, esta citocina que producen los linfocitos T cooperadores del subtipo 1. Entonces todo es como un círculo, si se fijan es un ciclo. Los macrófagos van a iniciar toda esta respuesta inflamatoria, pero también necesitan ser activados por alguien, y en este caso el interferón gamma es el que los está activando por la vía clásica. Ahora, en el caso de los linfocitos T de tipo 2, van a tener la característica de que secretan interleucinas 4, 5 e interleucina 13, los cuales tienen la capacidad de reclutar y activar eosinófilos, y por lo tanto también son responsables de activar la vía alterna de los macrófagos. ¿En qué tipo de inflamación comentamos ayer que se activaban los eosinófilos? ¿Cuál era el mecanismo que hace que los eosinófilos se activen en qué proceso de inflamación? Parasitosis. En alergias, ¿no? Así es, en los dos que me comentaron, tanto en los procesos parasitarios como en los procesos alérgicos, van a activarse los eosinófilos, y es cuando los vamos a observar en algún proceso inflamatorio, precisamente secundario a estas causas. Y aquí, si se fijan, el que interviene de mayor manera también es un linfocito T colaborador o helper, por eso tiene como la TH ahí en medio, pero las interleucinas que se secretan van a ser diferentes para que se active específicamente ese tipo celular. Ahora, el linfocito T del subtipo 17 lo que hace aquí es secretar interleucina 17, además de otras citocinas, pero la más importante aquí es la 17, y se induce la secreción de quinosinas, que son responsables del reclutamiento de neutrófilos y monocitos hacia el sitio de la reacción. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de lo que les comentaba de cómo es cíclico todo esto, que se requiere de todas las células que estén colaborando para que se dé el proceso o la respuesta inflamatoria. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué en la TH2 se requiere, o sea, es una respuesta pues frente a alérgenos, ¿no? Por los eosinófilos. Pero ¿por qué se requeriría activar la vía alterna si es de reparación? Ok. ¿Se acuerdan que ayer les comentaba que cuando vamos a poner el ejemplo del asma? El asma es una reacción que sí, que está mediada también por eosinófilos, es una respuesta inflamatoria crónica,
pero aquí los eosinófilos también tienen mucho que ver porque se liberan también mastocitos y todo, y hay también liberación de histamina. Entonces, tengan en mente el asma como una inflamación que es crónica, pero también hay presencia de eosinófilos porque se trata de una respuesta alergénica. Entonces, ayer que les ponía el ejemplo de los estudios de laboratorio, que decíamos, bueno, si predominan los neutrófilos es inflamación aguda, si predominan los linfocitos es inflamación crónica, y cuando hay presencia de eosinófilos también hablamos de procesos alergénicos. Entonces, acuérdense que no nada más un grupo celular es el que está predominando. Si hay alguno que predomina, sin embargo, pues todas las células de la inflamación van a tener cierta acción en los procesos inflamatorios, no nada más un grupo específico. Entonces, a pesar de que en las reacciones inflamatorias de tipo alergénico hay muchos eosinófilos, las células que predominan también aquí en inflamación van a ser los linfocitos, porque estamos hablando de una inflamación crónica. Y acuérdense que la inflamación crónica eventualmente va a haber un proceso de reparación o de destrucción tisular. Y lo que se busca cuando hay destrucción tisular es reparar ese tejido y sustituirlo por otro de tipo fibrótico. Entonces es por eso que aquí, a pesar de que sí hay activación de eosinófilos y es lo prototipo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de inflamación, un proceso alergénico, pues también hay otro tipo de células que también están ahí presentes a pesar de que no sean las que son prototípicas para este tipo de enfermedad. Entonces tengan en cuenta que sí, o sea, hay de todas las células en la inflamación, pero hay algunas que tienen mayor eh, pues actividad en ese tipo de inflamación, pero hay de todas las células para que también tengan eso en cuenta. ¿Sí? Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguien más quería comentar algo? Ok. Bueno, este es un esquema donde pues es más o menos lo mismo. Tenemos un linfocito T. Ya dijimos que los linfocitos T los van a tener pues tipos. Y aquí vamos a tener un linfocito T que ya se encuentra activado. Y si se fijan, aquí está hablando específicamente de un linfocito T cooperador, tanto del subtipo 1 como el subtipo 17. Se liberan en este caso, en este ejemplo específico, interleucina 17 y el factor de necrosis tumoral, lo que hace que nos ayude al proceso de inflamación reclutando leucocitos proinflamatorios. En este caso, está haciendo el ejemplo con los polimorfonucleares o los neutrófilos. Y además, pues tiene capacidad, como les comentaba, de activar otros mediadores proinflamatorios. Sin embargo, bueno, para fines pues aquí de lo que estamos hablando del proceso inflamatorio, tengan en cuenta estos dos que les acabo de comentar, la interleucina 17 y el factor de necrosis tumoral. Pero también dijimos que tienen la capacidad de liberar y de interferón gamma. Y cuando se libera interferón gamma, aquí pues se van a activar a los macrófagos. Y estos macrófagos van a activarse por la vía clásica. Una vez que tienen el estímulo del interferón gamma, los macrófagos ya se van a encontrar como un macrófago activado en los tejidos o en esa zona de lesión tisular. El macrófago activado ya tiene la capacidad de actuar como presentadora de antígenos. ¿Y a quién le va a presentar a los antígenos? Pues a los linfocitos T, a estos linfocitos T de tipo colaborador. Aquí también, si se fijan, el macrófago que se activa tiene la capacidad de secretar el factor de necrosis tumoral y también las interleucinas 1. Y cuando dijimos que las interleucinas 1 tenían la capacidad de pues de reclutar o de liberar estas citocinas van a tener la capacidad de reclutar más linfocitos al sitio de la inflamación. Entonces vean cómo todo esto es un ciclo. Todas las células intervienen de cierta manera para que se inicie el proceso inflamatorio y además de que se inicie, se continúe el proceso de inflamación. A ver, esas tres células que ya estuvimos estudiando, que son los linfocitos T de tipo colaborador, los macrófagos y los neutrófilos, pues son como las células, pues las más estudiadas en el proceso inflamatorio
pero también existen otras células. Ya se comentó un poquito de los eosinófilos, donde estos tienen la característica de que se encuentran en los focos de inflamación que rodean a infecciones, tanto parasitarias, pero también tienen mucho que ver en las reacciones inmunes mediadas por la inmunoglobulina E. ¿Alguien sabe por qué se llaman eosinófilos o cómo se ve histológicamente un eosinófilo? ¿Por qué recibe este nombre? Porque sus gránulos tienen afinidad por la eosina. Ajá, y tiene granulitos, ¿verdad? Entonces las células que también se les conoce como células granulares o granulocitos, ¿cuáles son? En el proceso inflamatorio, ¿cuáles son los granulocitos? Los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Ujú. Entonces todos esos también reciben el nombre de granulocitos, precisamente porque presentan gránulos en su citoplasma. Otra célula que también está en relación con el proceso inflamatorio son los mastocitos, y estos mastocitos son los que tienen la capacidad de secretar inmunoglobulina E, y esta pues es específica para atacar ciertos factores medioambientales que se reconocen como antígenos. Entonces, estas dos células, los eosinófilos y los mastocitos, están muy en relación con todos los procesos alergénicos. Bueno, también en una de las clases anteriores alguien me comentó que el proceso de inflamación granulomatosa que sí correspondía a una inflamación crónica. Si se fijan aquí ya lo vamos a ver más específicamente. Y sí, precisamente la inflamación crónica va a tener un subtipo o una variante que es la inflamación crónica granulomatosa. Esta inflamación recibe el nombre así o se habla específicamente de una inflamación crónica granulomatosa porque tiene unos patrones histológicos característicos que nada más se observan en este tipo de enfermedad o en este tipo de patrón infeccioso crónico. Su característica principal va a ser la presencia de agregados de macrófagos activados y además linfocitos aislados. La enfermedad que podemos llamarle como prototipo es la tuberculosis. La tuberculosis es el prototipo de enfermedad granulomatosa y es secundaria a una infección, y siempre que se observe la presencia de granuloma se debe de descartar la presencia de tuberculosis. Sin embargo, a pesar de que en la tuberculosis, como aquí lo menciona, es el prototipo de la enfermedad granulomatosa, hay otro tipo de enfermedades que nos pueden dar este tipo de inflamación, como la enfermedad de Crohn o la presencia de un granuloma de tipo cuerpo extraño. La enfermedad de Crohn también tiene mucho que ver con una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria crónica, y se forman granulomas a nivel de la pared muscular ¿cómo se llama? Del tejido intestinal, específicamente en el intestino delgado, perdón. Y los granulomas de cuerpo extraño, así como su nombre lo dice, es por la presencia de un cuerpo extraño, que se activan los macrófagos tratando de eliminar alguna sustancia que no reconocen. Un cuerpo extraño puede ser, por ejemplo, una astilla en la piel o la presencia de un material de sutura cuando se realiza una intervención quirúrgica. Incluso, por ejemplo, en las mujeres que tienen implantes de mama, si a veces se rompen las bolsitas estas que contenían el silicón o lo que antes se utilizaba para estos implantes, y si se rompían, el proceso que se realizaba ahí es una inflamación crónica granulomatosa, porque los macrófagos lo que están tratando es eliminar ese cuerpo extraño que pues no van a poder eliminar, lo único que hacen es fagocitarlo y ese material se va a quedar ahí. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, pues básicamente cualquier tipo de sustancia que no deba de estar en el cuerpo, los macrófagos lo van a tratar de eliminar, y al no poder eliminarlo, pues se acumulan y quedan ahí en el organismo como una infección granulomatosa, y se le conoce como una infección o granuloma de cuerpo extraño. Bueno, como les comentaba, el prototipo de enfermedad granulomatosa va a ser la tuberculosis. La tuberculosis
un granuloma lo vamos a ver como esta imagen. Esto también recuérdenlo porque se los pregunto mucho en los exámenes cómo es un granuloma. Y el granuloma, de lo que ustedes leyeron, ¿cómo es un granuloma? ¿Qué está formado? ¿Qué conforma? ¿Qué células conforman un granuloma? Pues como decía en la diapositiva pasada, de macrófagos activados y linfocitos, ¿no? Sí, pero es Yo sabía macrófagos. que... Ah, ok. Ay, no, perdón, si quiere, hable usted. No, adelante, coméntame, Ah, dime lo que me ibas a comentar. es que yo tuve una hermana con este caso, entonces me acuerdo que nos dijeron que tenía células gigantes multinucleadas, fibroblastos, colágeno, fibras de colágeno, eosinófilos, neutrófilos, también linfocitos, y también tenía leucocitos mononucleares que estaban como rodeados y así. Pues, es lo que me acuerdo que decía su estudio. Muy bien, así es. Es el granuloma, pues es un conjunto de células. Y ese conjunto de células forman un patrón específico. Entonces, acuérdense que es una inflamación crónica, por lo tanto, lo que va a haber aquí, lo que predomina aquí son las células de la inflamación crónica. Sin embargo, forman un patrón granulomatoso característico. En esta imagen, en la parte del medio donde se ve más rojo que todo lo demás, toda esa zona corresponde a una zona de necrosis. A ver, cuando hablamos de los patrones de necrosis, ¿cuál es el tipo de necrosis que dijimos que existía en la tuberculosis? ¿Se acuerdan? La gaseosa. Ajá, exacto. Entonces aquí el centro, que se ve más rojo que todo lo demás, es un foco de necrosis gaseosa. Y luego, alrededor, pues ahí está la flechota donde dice célula gigante de tipo Langhans. Esa célula gigante de tipo Langhans, ¿qué es? De lo que leyeron, ¿qué es la célula gigante de tipo Langhans? A ver, vamos a analizar un poquito. Acuérdense que dijimos, esta inflamación es una inflamación crónica, granulomatosa. Entonces, si es una inflamación crónica, ¿qué células vamos a encontrar? ¿Será un linfocito? ¿O será otra célula? ¿Es un macrófago? Ok, gracias. Así es. Y más que ser un macrófago, son muchos macrófagos que se unen para formar una célula gigante. Es la unión de muchos macrófagos. La célula gigante de tipo Langhans va a tener la característica precisamente de que se unen muchos macrófagos y si se fijan, tiene una parte, en la parte superior se ve como esa zona en, en forma de U invertida o como de herradura, tiene una forma de herradura y ese es el patrón característico de este tipo de células gigantes. Tienen, pues además de que es una célula de gran tamaño, los núcleos se disponen a la periferia formando como una herradura. Todas estas células son acúmulos de macrófagos, lo que da lugar a la presencia de células gigantes. Entonces, ya tenemos en la parte central un área de necrosis gaseosa, a la periferia está rodeada por células gigantes de tipo Langhans y todavía en la parte más externa, si alcanzan a observar, tiene como un revestimiento de muchas celulitas, se forma un círculo que reviste a todo este patrón de necrosis gaseosa. Todas esas células que están alrededor son linfocitos, son células mononucleares. Y esos tres componentes es lo que componen a un granuloma. El granuloma tiene una parte central de necrosis, células gigantes de tipo Langhans, que no son más que la unión de muchos macrófagos, y alrededor un como collarete de linfocitos que lo reviste. Entonces, la célula gigante de tipo Langhans también
Cuando nosotros observemos una célula gigante o nos digan, es que saben que tiene una célula gigante de tipo Langhans, tienen que pensar y siempre sospechar el diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, como ya les comenté hace un momento, no es patognomónico de la tuberculosis, pero sí siempre que se vean este tipo de lesión se tiene que descartar la tuberculosis hasta no demostrar lo contrario es tuberculosis. ¿Qué otros microorganismos pueden causar este patrón de lo que leyeron? Además de Mycobacterium tuberculosis, ¿quién más puede causar este patrón? Bueno, revisen esto porque también es pregunta de examen. Si nada más el Mycobacterium tuberculosis causa esto o si hay más que puedan causar este tipo de lesión. Creo que también era Treponema pallidum. Ok, entonces chequen eso, para su examen. Muy bien. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, ¿les quedó alguna pregunta de lo de la inflamación granulomatosa? Ok. Entonces, en esta diapositiva, si se fijan, dice efectos sistémicos de la inflamación. Recuerden que al principio de todas las diapositivas que iniciamos a ver, dijimos que los síntomas cardinales de la inflamación eran ¿cuáles? Calor, eritema, rubor, no, perdón, tumor, dolor y pérdida de la función. Bien. Entonces, eso es así como se ha estudiado desde hace muchísimos años los efectos de la inflamación, pero ya en la actualidad sabemos que todos esos efectos sistémicos que tiene la inflamación están mediados por citocinas. Y dentro de esas citocinas que intervienen en la inflamación, los mediadores más importantes van a ser estos, que es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, que son los que van a tener como el efecto más importante en las reacciones de fase aguda. Fíjense aquí, ya estamos mencionando la fiebre o el calor. Estamos mencionando que es uno de los efectos que nos va a dar la inflamación. Todo esto está mediado por las citocinas. Otro punto importante es el aumento de las concentraciones plasmáticas de las proteínas de fase aguda, que se puede determinar a través de estudios de laboratorio como la proteína C reactiva, la presencia de fibrinógeno o proteína amiloide sérica. Todos estos pues hacen pensar que se trata de una reacción inflamatoria que está teniendo efectos sistémicos. Ok. Otro ejemplo va a ser la leucocitosis. Y esto, como les comenté también el día de ayer, nada más hace referencia a que hay un aumento de la serie de origen linfoide. Entonces, aquí cuando hablamos de leucocitosis, puede ser que se aumenta tanto los neutrófilos como que haya aumento de los linfocitos. En realidad, no sabemos hasta que era un estudio donde ya se vea la diferencia cuantitativa de entre cuál es el que está predominando en este tipo de inflamación. Y cuando ya tenemos un proceso inflamatorio que es muy intenso, como en algunas infecciones pues muy intensas, se puede demostrar los efectos de las interleucinas o de los efectos de estas citocinas como un choque séptico, que se caracteriza por la reducción de la presión arterial, coagulación intravascular diseminada o también con alteraciones metabólicas, todo esto inducido por las concentraciones altas del factor de necrosis tumoral. Estos son ya efectos muy graves de los procesos inflamatorios y esto también lo vamos a ver más adelante. Bueno, déjenme cargar la otra presentación. Si tienen alguna pregunta, ahorita la pueden hacer en lo que cargo la siguiente presentación, por favor.
Bueno, no sé si se escucha, pero yo tuve una duda con los mastocitos. Y sí te estoy escuchando, nada más que estaba cargando la presentación. Dime, ¿cuál es tu duda? Sí, o sea, es que ya ve que dice que están armados por inmunoglobulina E, pero, o sea, no entendí muy bien a qué se refería con eso. Ok, a lo mejor está como, pues sí, mal explicado ese punto, pero pues sí, más bien está mal explicado ese punto porque los mastocitos se activan secundario a la presencia de inmunoglobulina E, no que estén activados, ¿cómo decía? Que están armados con inmunoglobulina E. Bueno, sí, está mal explicado eso porque se activan gracias a la presencia de las inmunoglobulinas E que tienen que ver en los procesos alergénicos. Entonces, este tipo de mastocitos o estas células en específicas más bien están pues armadas, como dice ahí, de histamina. Lo que liberan los mastocitos es histamina y estos también, la histamina va a actuar en los procesos de inflamación pero alergénicos. Esta histamina es la que produce pues la picazón de la piel, todos estos efectos que causan las reacciones alérgicas tiene mucho que ver con la histamina. Entonces, pues sí, está mal ese término como, así como lo puse en la diapositiva. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno. Ok, entonces ya vimos pues el proceso de inflamación aguda, cómo se activa, ya vimos el proceso de inflamación crónica y ahora vamos a continuar con el proceso de cicatrización, tanto normal como patológica. Recuerden lo que les comentaba hace un momento, que a pesar de que lo vamos viendo así como que pues por partecitas para que se entienda un poquito más, casi todos estos procesos pues van siendo de manera simultánea. Cuando se inicia el proceso de cicatrización, hay una inflamación crónica que está ahí presente. Entonces, todo esto, a pesar de que lo vamos viendo así como de manera separadita, todo tiene que ver y todo va de la mano. Entonces, aquí, en el punto este de cicatrización normal, se refiere a una reparación del tejido que se encuentra dañado, ya sea por una resección quirúrgica, por alguna herida traumática o por otro tipo de lesiones, como el proceso inflamatorio que estuvimos viendo hace un momento. Vamos la presencia de la cicatrización puede darse de dos tipos. Regeneración, que es cuando hay una restitución de los tejidos perdidos, o curación. Aquí ya no se puede restablecer o restaurar la estructura original. Lo que pasa aquí es que va a haber un depósito de colágeno y la posterior formación de una cicatriz. Entonces aquí ya estamos hablando de pérdida de la función. Cuando se da el proceso de cicatrización o de curación, ya no se restituye la función del tejido original, sino que va a ser sustituido por colágeno y por fibroblastos. Entonces estos tejidos pues obviamente ya no van a poder tener la misma función que tenía el tejido previamente a que se lesionara. En las clases anteriores hablamos de un ejemplo importante de regeneración. ¿Quién me puede recordar de cuál es el ejemplo que se mencionó en su momento? ¿Qué tejido tenía la capacidad de regenerarse? ¿El hígado? El hígado, ajá. Nada más también acuérdense que el hígado tiene la capacidad de regenerarse cuando es un proceso pues controlado como alguna intervención, como en alguna intervención quirúrgica. A ver aquí.
Ok. Esta imagen pues hace referencia a la definición que les estaba comentando hace un momento. En la de la izquierda, la lesión, si se fijan, dice superficial leve, ni siquiera se afecta a la lámina basal, no se afecta a las células basales. Entonces, aquí, pues es más fácil que las células del epitelio que están revistiendo se regeneren. Este es un ejemplo de regeneración en la parte de la izquierda. No hay gran daño y las células tienen la capacidad de reemplazarlas por unas células nuevas, pero que tengan la misma función del tejido original. Ahora, en la imagen de la derecha es diferente porque la lesión es más grave, está afectando a las células basales o a las células madre de esa zona y por lo tanto ya no se pueden regenerar. La inflamación, si se fijan en la parte de abajo, pues va a ser mayor y aquí, en vez de regenerarse el tejido, de volver a presentar el mismo tejido que estaba originalmente, lo que va a pasar es que va a ser sustituido por tejido de cicatrización. Aquí, obviamente, en esta zona la función no va a poderse restaurar, sino que nada más se va a sustituir por un tejido que protege esa zona, pero la función ya se perdió. Y esto es cierto para cualquier tipo de epitelio, o sea, tanto en la piel como el epitelio intestinal, cualquier epitelio que sufra alguna lesión grave no va a poder restituirse su función y se va a sustituir nada más por algún tejido con presencia de colágeno y de fibroblastos. Doctora, ¿puedo preguntar algo de lo que Sí, acaba de adelante. decir? Sí, claro que sí. Sobre lo que dijo del tejido que ya no vuelve a tener su misma función, pero eso depende del tipo de tejido. Por ejemplo, se refiere a de que, por ejemplo, en el hígado ya no volverían a tener la misma función, o también pasaría lo mismo con el tejido de un pie, de un tobillo. ¿Tú te refieres al ejemplo que mencionaba de regeneración hepática? A ver, si me puedes explicar otra vez tu pregunta, se me hace que no te entendí. Sí, claro. Me refiero a lo que estoy entendiendo es que cuando surge una lesión tan grave, lo que se sustituye es por tejido de cicatrización, que pues es una cicatriz. Y mi pregunta es si eso pasa en todos los tejidos. Por ejemplo, en el que estamos viendo del hígado, pues no se regeneraría, sino que presentaría solo el tejido de cicatrización con esa lesión y pues no se restauraría la función, sino solo se protege. Pero si pasa lo mismo con otro tipo de tejido, por ejemplo, con un pie, de que tenga una lesión tan grave que produzca una cicatrización, y si con eso se perdería la función, o, o si continúa con la misma función, o depende del tejido. Sí, ya entendí tu pregunta. Ok, vamos a decir primero, bueno, vamos a hablar de los dos ejemplos que me diste para que quede más claro. Primero vamos a referirnos al hígado otra vez. En el hígado, recuerden que les dije que se puede regenerar el tejido cuando el proceso por el que se perdió ese tejido es controlado, como una intervención quirúrgica que se quita un segmento hepático por alguna razón. Por ejemplo, en un quiste hidatídico, vamos a hablar de un quiste hidatídico, que se tiene que quitar todo ese segmento del hígado y ya se quita y esa zona se perdió. El hígado va a tener la capacidad de, cuando se da un proceso de ese tipo así controlado, de regenerarse y presentar una hiperplasia celular. Y acuérdense que cuando hay una hiperplasia las células son normales, son iguales al tejido que está normalmente ahí. Entonces ese tejido que se está regenerando es un tejido normal, es un tejido hepático con la presencia de hepatocitos normales, que tienen la capacidad de sintetizar todo lo que sintetiza el hígado de manera normal. Ahora, en ese mismo ejemplo del hígado, ahora vamos a pensar que tiene un proceso tumoral donde hay cualquier lesión maligna, vamos a pensar en un adenocarcinoma que se está dando ahí a nivel del hígado. Ese no es un proceso controlado, ese es un proceso maligno que está infiltrando a las células hepáticas y toda esa zona que se está lesionando por ese proceso tumoral, a pesar de que el organismo va a tratar de recuperar algo de esa zona, lo que va a pasar ahí es que si lograra recuperarse algo, se va a sustituir por un tejido fibroso y la presencia de depósitos de colágeno. Entonces aquí el hígado ya no va a tener la capacidad de regenerarse, sino que
más bien se pierde su función y se sustituye el tejido, si se lograra recuperar algo. En el ejemplo del pie vamos a hablar específicamente del tejido de la dermis y de la epidermis. Cuando una lesión es superficial, como en una herida quirúrgica, también se puede restituir el tejido normal un poquito de manera más controlada, mientras que no se lesionen las células basales. Acuérdense que las células basales corresponderían como a las células madre de esa zona. Entonces, esas células basales tienen la capacidad de formar células nuevas del mismo tipo que está revestiendo el epitelio normalmente. ¿Qué pasa cuando se destruyen esas células basales o la lesión es mayor? Entonces sí, no va a haber manera de que esas células restituyan el tejido normal y por lo tanto va a ser necesario que esa zona de lesión que es de mayor tamaño se sustituya por tejido de fibroso y tejido de colágeno y se forme una cicatriz. Entonces aquí en este ejemplo del pie va a ser necesario que se sustituya el tejido porque la lesión es de mayor tamaño. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, sí queda muy claro, gracias. Ya, Ok, ya de lo nada. entendí. Siempre Sí, depende entonces de las células basales. sí. Ok, En el caso de los epitelios, acuérdense. gracias. Ok, de nada. Me quedé en esta diapositiva donde dice tipos celulares que intervienen durante la reparación. Ok. Para que se dé el proceso de reparación, se van a necesitar de dos tipos celulares. El primer tipo celular son las células endoteliales vasculares, las células que están revistiendo a los vasitos sanguíneos. Y esto es porque para que se dé la formación de nuevos tejidos es necesaria la formación de nuevos vasos para que se aporten nutrientes necesarios en el proceso de reparación. Y el otro tipo celular importante aquí son los fibroblastos, porque por lo que les acabo de comentar hace un momento, una vez que se necesita sustituir el tejido, lo que se va a acumular en esa zona van a ser fibroblastos. Y estos fibroblastos van a formar el tejido fibroso que forma la cicatriz y rellena esos defectos que no se pueden corregir mediante regeneración. Pues aquí es lo que les estuve comentando hace un momento. Si no se puede reparar esa zona o regenerar esa zona, entonces va a ser necesario que se sustituya por tejido conectivo o tejido fibroso, que es lo mismo. Bueno, esta diapositiva también ya la habíamos comentado en clases anteriores. ¿Cuál es la capacidad de cada uno de los tejidos, su capacidad proliferativa? Los tejidos lábiles, esto ya lo comentamos muchas veces. Dos ejemplos de esto son las células hematopoyéticas y también prácticamente todos los epitelios de superficie que les dije, puede ser del tracto gastrointestinal, puede ser el urotelio, cualquier órgano hueco prácticamente va a tener un epitelio que lo revista. Los tejidos estables usualmente son tejidos sólidos, como el hígado, los riñones, el páncreas, pero también las células endoteliales del endotelio vascular, los fibroblastos y las células de músculo liso se consideran como tejidos estables, que tienen todavía cierta capacidad regenerativa y se puede, algunas de estas se encuentran en la fase G0, como veíamos en el ciclo celular, y tienen la capacidad de retornar al ciclo celular y continuar su división en caso de ser necesario. Y los tejidos que se conocen como permanentes, que los ejemplos más característicos son las neuronas y las células del miocardio. Otro tipo de células que van a encontrarse en los tejidos son las células madre embrionarias y las células madre adultas. Estas células tienen la característica de que tienen la capacidad de autorrenovación y además de replicarse por la estirpe celular que estén formando. Acuérdense que en las células madre embrionarias son las células totipotenciales, que tienen la capacidad prácticamente en este punto de desarrollo embrionario de generar cualquier cosa. Pueden dividirse para formar tanto las células cardíacas como dividirse para formar
no sé, las células de músculo esquelético. Aquí todavía tienen la capacidad para desarrollar cualquier tipo de tejido. Pero las células madre adultas únicamente van a tener la capacidad de dar lugar a células dependiendo del epitelio en el que se encuentren. Entonces, si estamos hablando de células madres que están localizadas a nivel de estómago, pues lo único que van a poder formar son células hijas que tengan características de células que están localizadas normalmente en el estómago, como células que ya nada más tienen la capacidad de replicarse dependiendo del epitelio en el que se encuentren. Y estas células son las que les comentaba hace un momento que son muy importantes en el proceso de regeneración. Si las células madre todavía se encuentran en esa zona, en ese tejido, entonces las células todavía tienen la capacidad de regenerarse y formar un epitelio normal. Pero si se pierden estas células, entonces ya pues no va a haber manera de que se recupere esa zona y tiene que sustituirse invariablemente por tejido de reparación como para formar una cicatriz. Bueno, y aquí les vuelvo a poner esta tablita, como les digan, no es necesario que se aprendan todo esto, pero nada más se las pongo porque todos estos factores de crecimiento van a tener una implicación muy importante en el proceso de regeneración y de reparación. Y vean cómo el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformador, todos estos factores tienen una función muy importante para que se lleve a cabo y se activen ciertos grupos celulares y de esta manera se produzca algún tejido o algún material que es necesario para el proceso, para que se dé el proceso de reparación. Algunos de estos ya los comentamos, que como les decía hace un momento también, tienen que ver tanto en el proceso de inflamación como en el proceso de reparación, porque a pesar de que los estamos viendo así separaditos, pues van de la mano los dos. Me salté. Bueno, vamos en esta. Pues fíjense, aquí viene un ejemplo así como que más específico de lo que les decía del epitelio. En la parte superior está un epitelio y luego abajito, que se ve como una línea roja, corresponde a la membrana basal. También aquí, cuando se daña la membrana basal, ya es difícil que las células puedan tener una capacidad de regeneración importante. Y una vez que se rompe la membrana basal, es más frecuente que el proceso que se active vaya a ser el de reparación con la sustitución del tejido por una cicatriz. Antes de que se forme ya una cicatriz madura, lo que se va a acumular en esa zona de lesión son componentes de la matriz extracelular. ¿Y cuáles son estos componentes? Pues van a ser fibroblastos, vasos sanguíneos nuevos y lo que compone a esta zona van a ser esas celulitas que se ven como en el circulito, si se fijan, se ven los fibroblastos, pero también alrededor de los fibroblastos hay integrinas, hay glucoproteínas adhesivas, hay proteoglucanos, hay colágeno. Todas estas componentes que están rodeando estas células van a recibir el nombre en conjunto de matriz extracelular y todo esto se va a encontrar en una zona de reparación. No me acordaba que aquí venía esta diapositiva del ejemplo que les decía del hígado. En la parte de la izquierda, bueno, aquí están haciendo como que es específico para el ejemplo que les estoy dando de regeneración tisular, y aquí pues está haciendo un ejemplo, una referencia al hígado. Pero si se fijan bien, así como una línea de color blanco, primero en la imagen de la izquierda, que toda esa zona es la que se va a quitar por un proceso quirúrgico. No sé por qué lo van a quitar, pero le van a quitar esa parte que viene así como encerrada en color blanco. Lo que se quiere aquí ejemplificar es que en la imagen de la derecha, en la letra B, ya se le quitó todo ese pedacito, pero vean cómo el hígado tuvo la capacidad de regenerarse y formarse una hiperplasia compensatoria. Se quitó esa parte, fue un proceso controlado y sin embargo el hígado tuvo la capacidad de regenerarse y vean ya cómo meses después de que se realizó esta intervención quirúrgica, el hígado pudo reemplazar ese tejido que se quitó y se dio una hiperplasia compensatoria. Entonces este es un ejemplo de eso que hablábamos de la regeneración.
Y bueno, es esto mismo, la regeneración tisular extensa o la hiperplasia compensadora se puede producir cuando la trama de tejido conjuntivo residual está intacta desde el punto de vista estructural, como ocurre tras una resección quirúrgica parcial. Sin embargo, si todo el tejido resulta lesionado, ya sea por un proceso inflamatorio o por un proceso infeccioso, la regeneración sería incompleta y entonces aquí sí se asociaría a un proceso de cicatrización. No sé si queda ya más claro con este ejemplo. Doctora, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, no sé si lo vamos a ver después, pero si la cicatriz corresponde a una pérdida de la función del tejido, ¿qué pasa cuando esas cicatrices desaparecen? Una cicatriz, por definición, ya no desaparece. Es un proceso que en vez de, a ver, bueno, sí lo vamos a ver más adelante, pero sí, una cicatriz ya no desaparece, más bien está sustituyendo al tejido que se lesionó, que se dañó, y ya, pues, piensen ustedes así, por ejemplo, cuando se han tenido alguna lesión así en la piel, acuérdense, véanse por ahí, búsquense, deben de tener una cicatriz por alguna causa. Y esa cicatriz, pues ya en realidad nunca se va a quitar, o sea, esa cicatriz se va a quedar ahí prácticamente para siempre, a menos de que obviamente pues se hagan algún tratamiento o algo para quitarse las cicatrices, pero las cicatrices pues ya son para siempre. Se sustituye el tejido por un tejido cicatrizal, entonces ese ya se va a quedar ahí. Ah, ok, gracias. Entonces, si Sí. se trata, no sé, por ejemplo, una cicatriz corneal, con tratamiento sí se puede quitar o disminuir. Así es, ajá. Sí, porque es una sustitución del tejido, ya no, en ese caso de la cicatriz corneal, por ejemplo, lo que reviste a esa zona, pues es un epitelio también, un epitelio simple, pero se está sustituyendo por fibroblastos y colágena, proteaglucanos, todo esto que les mencioné hace un momento, pero se sustituye, o sea, ya no va a haber vuelta atrás para el tejido que se encontraba previamente, sino que se sustituye el tejido por un tejido de cicatrización. Bueno. Ok. Entonces ya ahora sí ya dijimos ejemplos del proceso de regeneración. Dijimos que tiene que mantenerse intacto el tejido que da origen a esas células que se encuentran normalmente en el tejido para que se pueda regenerar. Cuando no se puede regenerar el tejido, entonces sí va a entrar el proceso de curación o de cicatrización, que es una respuesta caracterizada por la proliferación de fibras que conllevan a la formación de una cicatriz. ¿Cuáles son los componentes necesarios para que se forme una cicatriz? Pues son básicamente estos tres que les menciono aquí. Es la formación de nuevos vasos o proceso de angiogenia o angiogénesis, la migración y proliferación de fibroblastos con depósito de tejido conjuntivo y la maduración y reorganización del tejido fibroso, que también se le conoce como remodelación. Estos son los tres pasos necesarios para que se forme una cicatriz y ya vamos a ir viendo punto por punto cada uno de estos. Aquí es un ejemplo nada más de lo mismo, donde tenemos una zona normal en la parte superior, luego se presenta una lesión y se inicia el proceso de inflamación. Después de que ya se dio como que la eliminación de lo que estaba causando ese proceso, entonces el tejido que se encuentra o la zona residual lo que va a necesitar es que se forme un tejido de granulación. El tejido de granulación básicamente está compuesto por fibroblastos y vasos sanguíneos nuevos. Y ya después de que se dio la formación del tejido de granulación, entonces sí se va a sustituir por una cicatriz madura que está compuesto por fibras de colágeno y por fibroblastos. Entonces, el primer paso va a ser la formación de vasos sanguíneos nuevos. Por lo que les comentaba también hace un momento, que es necesario que se
de la formación de estos vasos sanguíneos, porque en la zona que se lesionó, pues ahí necesita de nutrientes y además necesita que lleguen las células de la inflamación y que lleguen los fibroblastos a esa zona. Y la única manera para que lleguen es pues formando nuevos vasos sanguíneos en esa zona. Entonces tenemos un vasito normal y va a empezar a proliferar el endotelio, las células que revisten en su parte interna a los vasos sanguíneos, comienzan a proliferar y se forma una gema vascular. Y ya después, si se fijan, se forma un vaso sanguíneo maduro, bien formado, que incluso está revestido por pericitos, que son las células que revisten externamente al vaso sanguíneo. Una vez que se forma ya un vaso maduro, pues entonces vamos a iniciar o se va a comenzar a llegar por ahí esos nutrientes o esas células que son necesarias para que se dé el proceso de inflamación y de reparación. Esta definición también ténganla muy bien, muy clara, muy en mente, porque he notado que luego se confunden mucho con tejido de granulación y granuloma, que no es lo mismo. El tejido de granulación es un proceso que se lleva a cabo cuando se da la reparación tisular, y se caracteriza por la presencia de vasos sanguíneos nuevos y además de la proliferación de fibroblastos. Entonces, el tejido de granulación está presente en el proceso de reparación y el granuloma, pues es una inflamación crónica granulomatosa. Tengan en cuenta esos términos y se los insisto porque sí me he fijado que luego confunden las definiciones y piensan que es lo mismo o no sé por qué, pero se confunden con esas dos definiciones. Entonces son cosas distintas. Bueno, también para que se formen las cicatrices es necesario que los fibroblastos que van a sustituir el tejido que se encontraba lesionario, pues lleguen a el tejido lesionado, lleguen a esa zona donde se dio la lesión. Y además que se deposite la matriz extracelular y ya que se dé por último el remodelado tisular. Pero también, ¿cómo le hacen los fibroblastos para llegar hacia el sitio de lesión? ¿Cómo saben dónde se necesita que lleguen y se depositen para que se inicie todo este proceso de reparación? Pues también va a estar desencadenado por factores de crecimiento y citocinas. Dentro de los factores de crecimiento que intervienen son el factor de crecimiento transformador beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento fibroblástico y las citocinas, que algunas de las más importantes son las interleucinas 1 y el factor de necrosis tumoral. El factor de crecimiento transformador es producido por células del tejido de granulación y provoca migración y proliferación de fibroblastos, lo que va a llevar a un aumento en la síntesis de colágeno y una disminución en la degradación de la matriz extracelular. En esta imagen viene pues las células que intervienen y además cuáles son los factores que liberan. Vean aquí cómo estamos hablando ya de una fase de reparación. Acuérdense que aquí, si se fijan en la parte inferior donde viene el epitelio, viene esa zona de un coágulo de fibrina, pero en la parte inferior, si se fijan, ya se perdió tanto la membrana basal como las células basales que están normalmente en ese epitelio. Entonces aquí, pues, por definición, no va a haber manera de que se repare esa zona. Lo que va a pasar es que de que se regenere más bien esa zona. Lo que va a pasar es que es necesario que se repare con la presencia y sustitución de fibrina y de depósitos de fibroblastos para que se forme una cicatriz. Entonces, esto es lo que les comentaba hace un momento. A pesar de que lo vamos viendo aislado, si se fijan, aquí la presencia de neutrófilos, de macrófagos, es muy importante también para que se inicie el proceso de reparación. Entonces, va de la mano tanto el proceso inflamatorio como el proceso de reparación. Y aquí los factores que les mencionaba hace un momento, pues en los vasitos van a liberar factores de crecimiento o derivados de plaquetas, factores de crecimiento endotelial, todos estos factores que son importantes para que se lleve a cabo la liberación de macrófagos y de fibroblastos que van a encontrarse en esta zona de inflamación. Doctora. ¿Sí?
Un compañero duda y le da a preguntar, se llama Rafael Nobel. No sé si le podría permitir hacerle la pregunta. Pues me está preguntando a mí, la verdad a mí, no sé. Ujú. ¿Pero cuál es la pregunta? No escuché. Hola doctora, soy yo. Hola. Bueno, yo tenía la pregunta, en el caso de la regeneración de la córnea, bueno, yo tenía entendido que la córnea era vascular, entonces ahí ¿cómo sería? A ver, en el caso de ¿cómo? A ver, otra vez. No te entendí, perdón. Sí, es que en la córnea no existen vasos sanguíneos, los nutrientes llegan de otra manera, entonces ¿cómo sería la regeneración? Bueno, es que hay uno de los puntos marca como que se tiene que dar una formación de vasos sanguíneos. Ajá. A ver, déjame pensar. No, pues se me hace que tú mismo vas a tener que investigar y mañana, el lunes, no, ¿cuándo? Tenemos que hacer, el jueves me dices porque ahorita no, pues no sé, no sé. Ok, Tendría que de acuerdo. revisarlo, pero también tú lo revisas sin a ver, Rafael, el jueves te voy a preguntar para que nos digas cómo se lleva a cabo esa situación. Vale, pues, gracias. Sí, sí, no, gracias a ti. Que me quede, ok. Bueno, para que se lleve a cabo la formación de cicatriz, como les comentaba hace un momento, es necesario que se deposite matriz extracelular. Si se fijan aquí, dice, los fibroblastos aumentan progresivamente las cantidades de matriz extracelular que está depositada y la colágena, que forma la principal porción de los tejidos conectivos. Entonces, todos estos tejidos conectivos que van a encontrarse alrededor de los fibroblastos son como los que le van a dar sostén o los que le van a dar fuerza a esa zona de cicatrización. Y finalmente, todo el tejido de granulación que estábamos comentando se va a convertir en una cicatriz madura. Y ya también lo vemos en esta imagen. El proceso inflamatorio, si se fijan, prácticamente ya se eliminó y ya lo único que queda aquí es la presencia del tejido de granulación que está compuesto por fibroblastos, por colágeno, por proteoglucanos, por todo lo que constituye a la matriz extracelular. Y aquí pues todavía se queda un poquito del coágulo de fibrina, pero el proceso inflamatorio ya prácticamente se eliminó y está siendo sustituido por tejido de reparación. La definición de remodelado tisular, ¿esto qué es? Pues es el equilibrio entre la síntesis de la matriz extracelular y su degradación, lo que produce una remodelación de la trama del tejido conectivo. ¿Por qué creen que es importante que haya este equilibrio entre la matriz extracelular, entre su síntesis y su degradación? ¿Por qué será la importancia de esto, del remodelado tisular? ¿Lo puede volver a repetir, maestra, por favor? Les preguntaba que por qué creen que es importante el que se presente el remodelado tisular, que hay un equilibrio tanto entre la síntesis como la degradación de la matriz extracelular, o qué consecuencia puede haber si no hay un equilibrio entre esta síntesis en el remodelado tisular. Pues se pueden producir tal vez cicatrices como muy prominentes, se podría decir. Sí, es exactamente por eso, porque es necesario que exista un equilibrio, porque imagínense que no haya manera de regular esa cicatriz, entonces la cicatriz va a continuar proliferando. Y esto precisamente es una de las características de
¿cómo se le llama? De cicatrización patológica. También vamos a ver ejemplos de esto al final de estas diapositivas, pero también es un ejemplo de cicatrización patológica. Maestra, ¿Sí? a esto se le podría decir que es bueno, creo que era queloide. Ajá, sí, es eso. Tanto las cicatrices hipertróficas como las cicatrices queloides es una característica de un aumento en la producción de síntesis de matriz extracelular sin que haya una limitante que la esté degradando también. Sí, es una cicatrización patológica que puede ser una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide. Sí, por eso les preguntaba esto. ¿Y quién es el que se encarga de la eliminación? Sí, claro que sí. Ay, perdón, yo he preguntado un buen. Solo quería No, preguntar adelante. si un granuloma puede dar como consecuencia después una cicatriz queloide o son dos procesos apartes. ¿Un granuloma? O sea, como el de la tuberculosis. Sí. No. Por ejemplo, que se produzca un granuloma en un tejido y después de eso se produzca también junto con el granuloma una cicatriz queloide. Y si sería uno consecuencia del otro. A ver, no, uno no es consecuencia del otro. Y un granuloma, bueno, es que acuérdense que el granuloma, fíjense, los granulomas donde usualmente los encontramos son en pulmón, en un proceso como en un tuberculoma, en la tuberculosis. También los podemos ver en el tejido linfoide, en los ganglios linfáticos. También podemos ver granulomas. En la piel no, o sea, para que se dé una cicatriz queloide tiene que estar localizada en la piel. Entonces los granulomas usualmente, o que yo sepa, no se originan en la piel. Entonces no van de la mano, como que sí son procesos aparte, y no una cicatriz queloide, pues no se puede formar así, de esa manera, no. Son diferentes cosas. ¿O por qué me preguntas eso? Es que, como le comentaba, yo tengo una hermana que presentó un granuloma por rechazo de sutura en un tobillo y después se le originó un granuloma junto con una cicatriz queloide. Ya, o sea, era un granuloma de cuerpo extraño. Porque tenía algunas, sí, ya, no, entonces eso es diferente. Sí, yo estaba pensando en la tuberculosis. Ok, sí, entonces sí. El granuloma que tú me comentas es un granuloma de tipo cuerpo extraño, porque como les decía hace un momento, puede ser porque hay la presencia de algún material que no debería de estar ahí. De algún material de sutura, de cualquier cosa que no deba de estar ahí puede formar un granuloma de tipo cuerpo extraño. Y ese granuloma pues sí, es una inflamación crónica, pero también si se elimina lo que está causando ahí, se puede formar un proceso de cicatrización. Entonces, ya vamos a ver más adelante que la cicatrización patológica, pues algo está mal en el proceso de cicatrización. Lo normal es que la cicatriz no sobresalga de la superficie epidérmica. Entonces, cuando se presenta una cicatrización queloide o una cicatrización hipertrófica, casi siempre ya son por factores propios de la persona y usualmente son por alteraciones, bueno, no alteraciones, pero sí por causas ya genéticas que son propias de cada individuo cuando se presentan estos tipos de cicatrización. O piensen ustedes mismos, o sea, si tienen alguna cicatriz por ahí, es muy poco probable que sea hipertrófica o que sea queloide, y si se fijan en la mayoría de la población van a ser una cicatriz que se encuentra sobre la superficie epidérmica, pero que no se sobreleva. Cuando se sobreleva es porque hay algún proceso que ya es propio de cada individuo para que se forme así como ya sea hipertrófica o queloide, e incluso en esa familia tienen la tendencia a formar cicatrizaciones hipertróficas o queloides, pero ya es algo como propio de cada quien, no necesariamente que tenga que ver con un proceso patológico necesariamente. ¿Sí queda más claro? ¿O sí respondí tu duda? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Y creo que ya les había comentado esto, que quién es el que
da este equilibrio, pues son las metaloproteinsinasas de matriz. Esta enzima es la que va como que regular la presencia tanto de depósitos de matriz extracelular como su eliminación. Y el equilibrio se consigue de esta manera, gracias a esta enzima. Bueno, pero va a haber ciertos factores externos que influyen en la reparación tisular. La infección. Una infección que no se pueda quitar, ese estímulo lesivo que no se pueda quitar, entonces va a constituir un factor para que continúe tanto el proceso inflamatorio y para que no se pueda dar una reparación adecuada. En el caso de la nutrición, ¿qué leyeron ustedes aquí en este punto? ¿Qué proceso, qué alteración nutricional puede influir en que no se dé de manera adecuada la reparación? Por ejemplo, Sabes que no se escuchó nada, o no sé si nada más fui yo, pero no te escuché. Uy, no se escucha. Si quieres, escríbelo en el chat mejor porque no se escucha nada. Y ¿alguien más que mientras quiera participar? Si mal no me acuerdo, doctora, venía lo de la deficiencia de proteínas. Deficiencia de proteínas, ok. Creo que en su libro viene un ejemplo pues muy característico por las alteraciones en la nutrición que no permite la reparación tisular y que se veía en, pues así como en los tiempos de Cristóbal Colón o algo así, que había deficiencia de una vitamina en especial. Aquí por acá está poniendo Luis, deficiencia de vitamina K y C. De la deficiencia de vitamina C, ¿qué enfermedad da? ¿Se acuerdan? Escorbuto. El escorbuto, ajá. ¿Y qué es el escorbuto o qué manifestación clínica tiene el escorbuto? Pues no me acuerdo muy bien, pero me parece que, por ejemplo, si tenían lesiones en la boca, era de que era muy difícil que pues estas se recuperaran, incluso había pérdida pues de los dientes o así. Ajá. Sí, entonces aquí tenemos un ejemplo precisamente de eso, que una alteración de algún nutriente, específicamente hablando de la vitamina C, va a haber una falla en el proceso de reparación tisular. Glucocorticoides, pues los corticoides pues tienen también mucha relación cuando en el proceso de reparación, incluso piensen ustedes, antes de una cirugía lo que se busca es quitar cualquier tratamiento con glucocorticoides precisamente porque disminuyen la capacidad de reparación tisular. Dentro de las variables mecánicas, también en su libro vienen algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos se acuerdan? ¿Qué ejemplos da en su libro de variables mecánicas que influyen o que tienen que ver para que no se dé la reparación de manera adecuada? Venía el aumento de la presión local. Sí, el aumento de la presión local. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué es lo que, en quién o cómo se da este proceso? ¿En quién se da? ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que pasa para que no se dé una buena cicatrización? No entendí muy bien, doctora, si se refería como que a un aumento de la presión arterial que impidiera que, no sé, o sea, como que no, las células no circularan de manera adecuada o la producción. No entendí muy bien a qué se refiere con aumento de la presión. Ah, ok, bueno.
Entonces, en este caso, precisamente así del aumento de la presión, más bien se refiere a un aumento de la presión intraabdominal, en el caso de cirugías abdominales. Por ejemplo, a ver, hay un caso de donde, a ver, bueno, recuerdo un caso de una mujer que se le hizo una cesárea, entonces ahí ya tenemos una herida quirúrgica. Y luego un aumento de presión que puede desencadenarse ¿por qué? Por un hilio paralítico o por una persona, por ejemplo, que tenga una tos persistente, entonces hay un aumento de la presión intraabdominal y la herida puede abrirse por el aumento de la presión intraabdominal, más que de la presión vascular, está haciendo una referencia en aumento de la presión intraabdominal, lo que impida que se dé la cicatrización de manera adecuada. Entonces, este es un ejemplo de variables mecánicas donde puede haber una alteración secundaria, ya sea un hilio paralítico o también al aumento de la presión intraabdominal secundaria a tos. Mala perfusión. En este, ¿cuál es el ejemplo característico de la mala perfusión que nos dé una alteración en la reparación de los tejidos? Aquí sí es mala perfusión vascular. ¿Cuál es el ejemplo más característico donde hay úlceras por una mala perfusión? ¿Se acuerdan? Aterosclerosis. Aterosclerosis. Otro En la ejemplo, diabetes, en la diabetes. Ok, ¿qué pasa en la diabetes? pues básicamente el exceso como de glucosa, pues hace que los vasos sanguíneos pues no lleguen a cicatrizar, incluso que pues sí, que se pierda como esa sensibilidad y por eso ni siquiera se den cuenta y así. Ok, en la diabetes sí es un ejemplo donde hay una mala perfusión tisular y se predispone a la formación de úlceras, usualmente en las extremidades o en la porción distal. Acuérdense que aquí, en la diabetes específicamente, hay una alteración a nivel tanto vascular como neural. Por eso se pierde la sensibilidad, porque hay un fallo a nivel de las terminaciones neurales en esa zona y es la pérdida de sensibilidad secundario a esto, y el proceso de reparación falla porque la angiogénesis no se puede dar de manera adecuada en estos pacientes. Entonces, el proceso de ulceración va a ser más frecuente en ellos que en una persona que no tenga esta enfermedad. Localización de la lesión. Pues la localización de la lesión básicamente hace referencia a las zonas dependiendo de qué tan vascularizadas se encuentren. Mientras mejor vascularización tengan, entonces mejor va a ser su proceso de recuperación o de reparación tisular. A una zona que se encuentra con una vascularización menor, pues obviamente la capacidad de regenerarse o de repararse va a ser menor que en otros sitios. Maestra, entonces eso podría explicar lo que preguntó mi compañero Beth, ¿no? De la córnea. Como esa vascular, podría ser que se dé menos la reparación tisular. Sí, sí, va por ahí. Sí. Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno. Aquí les voy a poner una serie de imágenes donde tenemos que la curación o la reparación de los tejidos, el proceso de cicatrización, se va a dar por dos tipos. Una curación por primera intención y una curación por segunda intención. Esto de primera y segunda intención únicamente hace referencia al tipo de lesión que está causando pues la formación de la cicatriz. En el caso de la curación por primera intención es cuando se da una herida que es también como la que se da por un bisturí, así como cuando se da algún procedimiento quirúrgico y la herida se va a reparar por una curación de tipo primera intención. Cuando la lesión, si se fijan aquí, es lineal, tiene unos bordes que se pueden aproximar de manera muy fácil. Y una curación por segunda intención, pues la herida es más
secundaria, algún traumatismo, por ejemplo, que los bordes van a ser irregulares y no se pueden aproximar de manera, pues, como más fácil. Entonces aquí tenemos esta herida lineal y lo primero, acuérdense que en el proceso de inflamación dijimos que va a haber una presencia de exudado, porque se liberan el plasma que se encuentra normalmente circulando en los vasitos sanguíneos y entonces hay salida y por lo tanto hay un exudado y hay edema. Después va a haber una reparación o una regeneración de las células basales. Aquí todavía, si se fijan, también se encuentra la presencia de las células basales o las células madre en esa zona y por lo tanto la reparación, se puede dar el proceso de reparación y va a haber una migración de neutrófilos que son las primeras células que llegan a la zona de inflamación. Y esto ocurre en el primer día de que se da la lesión quirúrgica y se le conoce como fase exudativa. Y luego más o menos en el día 3 va a haber un inicio de la fase proliferativa y se comienza a formar el tejido de granulación. Acuérdense lo que les comenté hace un momento, que el tejido de granulación básicamente es la presencia de vasos sanguíneos nuevos y la formación o más bien la migración de fibroblastos. Y además, para el día 3, que ya pasaron las 48 horas de la inflamación aguda, la célula que va a predominar van a ser los macrófagos y los linfocitos. Esto es lo que les comentaba, que todo va como de la mano. Aquí ya estamos viendo conjuntamente tanto el proceso inflamatorio como el proceso de reparación. Más o menos entre el día 5 al día 7 se le conoce como fase proliferativa, donde el tejido de granulación todavía está presente, pero sin embargo ya están empezando a producirse una síntesis de tejido conectivo para que ya se forme como que esa zona de cicatrización o esa zona de reparación. Pero vean cómo aquí sí hay regeneración del epitelio. Aquí toda esta zona, si se fijan, se va a reparar, se va a regenerar más bien, se va a regenerar toda esta zona porque la herida fue de manera controlada y no se perdieron las células basales. Y ya el último, en la parte superior, pues se regeneró prácticamente toda el revestimiento epitelial y en la parte inferior hubo una proliferación de fibroblastos, el acúmulo de colágeno, que es lo que caracteriza la formación de cicatrización. Ya desaparecieron todas las células inflamatorias y la vascularización se restituye o se normaliza. Y esto más o menos se da a la segunda semana. Esta es una imagen de una curación por primera intención, donde tenemos una herida que es quirúrgica, es una herida limpia, que no está infectada, que se puede aproximar por suturas quirúrgicas. Y este ya es un ejemplo de la curación por segunda intención, donde si se fijan, la herida pues es más amplia porque no es una herida que se dio con un bisturí, no es una herida quirúrgica, que probablemente lo más frecuente es que se trate de una herida traumática. Y aquí una de las características o que lo hace que sea diferente a la curación por primera intención es que la reacción o la respuesta inflamatoria va a ser mayor, es más intensa. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de tejido de granulación, pero el proceso pues es básicamente el mismo. Y otra de las diferencias entre la curación por primera intención y segunda intención es que aquí va a haber una retracción de la herida, porque como el defecto o la zona de solución de continuidad fue mayor, entonces va a ser necesario que exista la presencia de miofibroblastos que den una retracción de la herida para que se pueda aproximar esos bordes de la herida. Entonces, esta es otra de las diferencias que podemos encontrar en este tipo de curaciones. Aquí, también en esta parte puede haber un defecto o un proceso patológico de la cicatrización, donde un ejemplo característico es en los pacientes con quemaduras. Acuérdense que aquí también es un proceso de cicatrización, sin embargo, la cicatrización se va a dar de manera anómala y los miofibroblastos van a proliferar de tal manera que va a haber una retracción muy importante de la herida. Es por eso que en los pacientes con quemaduras, si ustedes así los visualizan, hay retracción e incluso
puede haber alteraciones tanto en la movilidad como en la función normal de estos órganos, de esta piel, perdón, donde tenemos una retracción muy importante por un secundaria a una quemadura. Y este también es una alteración o un proceso patológico en la cicatrización. Este es un ejemplo de curación por segunda intención, donde aquí, si se fijan, esta ya es una zona ulcerada y se ve que el proceso de reparación va a ser mayor porque aquí, si se fijan, pues la herida no se puede aproximar sus bordes porque es una herida pues más amplia, como lo podemos ver aquí. Entonces, el proceso tanto de formación de tejido conectivo como el proceso de formación de tejido de granulación va a ser mayor. Y aquí, pues va a quedar una cicatriz. Así no, el tejido ya no va a poder ser reemplazado por completo y lo que vamos a observar va a ser una cicatriz, que es lo que quedó como remanente de, pues de esa herida, de esa zona que se encontraba lesionada. Aquí el tejido ya no puede ser sustituido y por lo tanto no puede ser reemplazado por tejido normal que normalmente se encontraba ahí y va a ser sustituido por tejido de cicatrización. Bueno, y estos ya son algunos ejemplos de cicatrización patológica. Fíjense aquí también en las definiciones para lo de su examen. Y cuando hay una formación inadecuada en el tejido de granulación o en el ensamblaje de la cicatriz, se pueden provocar dos complicaciones. Por un lado, la dehiscencia de la herida, que es lo que les mencionaba hace un momento, que es más frecuente después de que se lleva a cabo una cirugía abdominal y hay un aumento en la presión intraabdominal. Y esto puede ser secundario ya sea tos o a hilio paralítico. Pero también otro defecto es la ulceración, como el ejemplo que les mencionaba del pie diabético, donde la vascularización va a ser inadecuada durante el proceso de curación. Y esto también va a ser cierto en zonas que se encuentran desprovistas de sensibilidad, como en el caso de la neuropatía diabética. Cuando se presentan alguna de estas alteraciones, es secundario a una formación inadecuada de tejido de granulación. Otro ejemplo en la cicatrización patológica es la dehiscencia. Bueno, estos son ejemplos de lo mismo, pero lo vemos así a manera de esquema, que son la dehiscencia de la herida, que es cuando se abre la herida porque hay algún proceso externo que está causando que no se permita la unión o la aproximación de los bordes quirúrgicos. Y el otro ejemplo que les comentaba es la ulceración con la presencia del tejido de granulación. También esto ya lo comentamos un poquito, donde la formación excesiva de componentes del proceso de reparación puede complicar a la curación de heridas, que es el ejemplo de la cicatriz hipertrófica, donde hay una acumulación de cantidades excesivas de colágeno y se forman cicatrices sobrelevadas. Y en la diferencia con la queloide es que el tejido de cicatrización crece más allá de los bordes originales y no regresa. Y estas son las diferencias entre ambos. En la hipertrófica, si se fijan, la cicatriz nada más está sobrelevada. Sin embargo, en la cicatriz queloide sobresale o va más allá de los bordes originales de donde se estaba dando el proceso de cicatrización. Otra alteración es en el granuloma piógeno, donde tenemos una formación de cantidades excesivas de tejido de granulación. Acuérdense que el tejido de granulación dijimos que está compuesto por vasitos nuevos y por fibroblastos. Entonces aquí la característica del granuloma piógeno es que tiene esos dos componentes, pero no se encuentra revestido por el epitelio normal de la piel, sino que es una herida una lesión que puede verse así como muy sangrante, precisamente por la característica esta que les menciono de la formación de vasitos sanguíneos nuevos y no hay reepitelización sobre esta zona. De términos así coloquiales también se le conoce como carne prominente. Y otro ejemplo de lo mismo, bueno, más no de lo mismo, sino de ejemplos de cicatrización patológica, son las cicatrices
que se pueden formar ya sea por incisión o por lesiones traumáticas y cuando se acompañan de una proliferación exuberante, pero de fibroblastos y otros elementos del tejido conectivo, se le conocen como desmoides. El tumor desmoides tiene la característica de que no es ni una lesión benigna ni es una lesión maligna, sino que es una lesión que se encuentra entre las dos. Es una lesión intermedia o borderline, donde se conoce como que una lesión que está entre la línea de ser una hiperplasia benigna o una lesión que puede ser maligna, y la línea que los divide es una línea muy fina. Cuando se trata de una lesión superficial, se le va a conocer como tumor desmoide superficial, y cuando estas lesiones de proliferación fibroblástica también se pueden ver en órganos internos. Y cuando se encuentran así lesiones múltiples, pero internamente, se van a recibir el nombre de fibromatosis agresivas. Este es un ejemplo de tumor desmoide superficial que también recibe el nombre de tumor de fibromatosis plantar, y lo que les comentaba, cuando se encuentra así internamente en órganos internos, va a recibir el nombre de fibromatosis agresiva. Pero el componente es el mismo, es una prominencia de fibroblastos. Creo que esta es la última. Sí, esa es la última diapositiva. ¿Sí quedó clara estas características patológicas de la inflamación? Maestra, el desmoides, ¿en qué era? En la superficie. Sí, el tumor desmoides es superficial y las fibromatosis son las que se pueden ver en órganos internos. Gracias. Sí. Para la siguiente tarea que corresponde al tema 3, vamos a hablar específicamente de las células de la inflamación aguda y crónica. Aquí les pongo como ejemplo, así ya como siempre un pequeñito resumen, donde el neutrófilo es la célula de la inflamación aguda, pertenece a los granulocitos. Su imagen histológica se caracteriza por un citoplasma granular y un núcleo multilobulado, y ya pues extenderse un poquito más del resumen, una imagen de cómo es cada uno de las células de la inflamación, o sea, cuáles células corresponden a la inflamación aguda y crónica y cómo se ven histológicamente cada una de ellas. Doctora. ¿Sí? ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, nada más le quería pedir una disculpa porque no entré a su clase y pues no dije presente. Entonces no sé si ya tendría la falta. ¿No entraste a la clase? ¿O no? ¿Cómo? No te entendí. Al inicio es que no dije presente. Porque pues o no. sea, ¿pero llegaste tarde? Sí, muy tarde. Bueno, ok. Te voy a poner retardo, ¿ok? Sí, está bien. Gracias. Sí. Sí queda claro lo de la tarea, ¿verdad? Esta está pues sencilla. Básicamente es poner un ejemplo, una descripción de cada una de las células de la inflamación, definir muy bien pues a cuál corresponde cada una de ellas, ya sea aguda o crónica, y lo importante aquí pues es la imagen histológica para que se quede muy claro cómo es cada una de estas células, cómo son los eosinófilos, cómo son los basófilos, cuáles son las diferencias entre cada una de estas células. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Y ya nada más de los ejemplos de cicatrización y regeneración patológica, poner uno, nada más. Por ejemplo, ampliar un poquito más en la cicatrización queloide o en el granuloma piógeno. Nada más uno de los que mencioné ahorita, pero ampliar un poquito más en ellos. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Por mi parte no, doctora. Gracias. Ok.
¿Nadie más? ¿Alguna Doctora, duda? yo sí tengo una duda. Sí. ¿Qué era lo del hilio paralítico? El hilio paralítico es cuando hay un aumento de la presión intraabdominal. Eso es. O sea, el concepto por así decirlo, pues es hilio, pero es como tal el aumento de la presión entonces. Sí, porque es la incapacidad de los intestinos para contraerse normalmente y usualmente es por un aumento de la presión intraabdominal. O sea, el hilio por sí mismo es una alteración a nivel intestinal. Hilio paralítico, como su nombre lo dice, no tiene la capacidad de movimientos normales pues sí, no, los movimientos intestinales normales. Pero aquí, en el caso de la reparación, secundario a un aumento de la presión intraabdominal. Muy bien, doctora, gracias. Ok. ¿Y nada más? ¿Alguna otra cosa? Bueno. Doctora, Sí, dime. por ejemplo, en la formación de un ateroma, que también se da el acúmulo de macrófagos, ¿también sería considerado un tipo de inflamación granulomatosa o no? En el caso de que, perdón, no te entendí. De la formación de un ateroma en un vaso sanguíneo. Ya ve que se lesiona el endotelio, entonces eso atrae a más macrófagos cada vez y pues se hace un acúmulo de macrófagos, bueno, con grasa, pero eso también Ajá. se consideraría una inflamación granulomatosa o ahí no. Si predominan los macrófagos, sí. Ujú. Si predominan los macrófagos, sí. Si lo que predominan son los linfocitos, entonces no. Cuando hablamos de inflamación granulomatosa es porque lo que prolifera ahí, en esa zona al menos, son los macrófagos y que se acumulan de tal manera que forman como, pues, ¿cómo llamarlo? Pues sí, o sea, lo que predomina ahí son esa inflamación granulomatosa porque lo que predominan son los macrófagos. Entonces, sí, o sea, eso va a ser cierto para cualquier tejido. Si lo que predominan son los macrófagos, entonces sí podemos llamarlo de esa manera. Ok, gracias. Sí. Y ya al último, ya ven que les dije que les iba a comentar pues algún dato de interés. Sí tiene algo que ver con el tema, pero ahorita pues más específicamente les quería comentar que ya como vimos todos los datos de inflamación, ya vimos todas estas alteraciones tanto el proceso normal como el proceso que puede ser patológico en la inflamación. Ahorita, no sé si ustedes han escuchado del síndrome inflamatorio multisistémico que se presenta en niños secundario a la infección por coronavirus. ¿Han escuchado algo de esto? No, doctora, bueno, yo no. Ok. Bueno, lo que yo supongo que sí han escuchado es que el coronavirus pues ahorita está afectando más bien a personas adultas o adultos mayores y los niños se creía que pues estaban así como que prácticamente no afectaba. Y la realidad es esa, que en los niños pequeñitos, en los niños, lo más frecuente es que la infección sea sintomática o sea muy leve. Sin embargo, se ha estado viendo que cuando hay afección a los niños, se presenta de esa manera, como un síndrome inflamatorio multisistémico que está asociado a coronavirus. Aquí, pues les quería hacer hincapié en esto, porque precisamente tiene relación a lo que acabamos de ver de toda la inflamación. Y los hallazgos, tanto histológicos como clínicos, que se ha visto en estos niños, están en relación con la liberación de citocinas, con la liberación aumentada de citocinas.
Y se mide, como les comenté hace un momento, con las proteínas C reactivas, con las velocidades de eritrosedimentación, pero tiene mucho que ver con la inflamación sistémica y por eso se los hago hincapié ahorita. Es una inflamación sistémica y multiorgánica que se ha visto que está afectando más bien a los niños más que a los adultos. La inflamación puede llegar a ser tan grave que pues afecta prácticamente a todos los órganos. ¿Y cómo se ha estado dando el tratamiento para estos niños que tienen una inflamación sistémica? Pues es precisamente con antagonistas de los receptores de interleucina 1. Y si ustedes ya se ponen a investigar o llegan o leen algo de esto, van a ver que el tratamiento ya saben por qué está dirigido hacia esto precisamente, hacia la interleucina 1. A ver, ¿quién me puede recordar por qué específicamente hacia la interleucina 1? O como un antagonista del receptor de interleucina 1. Pues porque son una de las principales citocinas que median pues la inflamación. Sí, entonces un antagonista dirigido a esto, pues en teoría lo que debería de hacer es disminuir o eliminar este proceso inflamatorio. Y bueno, se los quería comentar ahorita, pues precisamente porque es lo que estamos viviendo en la actualidad y está muy en relación con todo lo que estuvimos mencionando de la inflamación. Y este síndrome inflamatorio multisistémico está asociado más bien a niños y adolescentes y más que observarse en los adultos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Maestra, Sí, bueno, una duda ¿sí? súper rápida. En cuanto a lo que acaba de ¿Sí? decir, ¿Sí? De la inflamación, se supone que entonces después vendría la reparación. Entonces, en estos niños, por así decirlo, tendrían como muchas cicatrizaciones o curaciones en todos los órganos. Ah, ok. Pues es que el problema es que cuando se presentan este síndrome inflamatorio multisistémico, es tan fuerte la inflamación y afecta, como lo dice su nombre multisistémico, que puede afectar a órganos así como clave, como el corazón, como el encéfalo, como los pulmones. Entonces, esto es lo que lleva a la muerte a estos pacientitos. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano y el iniciar con el tratamiento en estos niños. O sea, no va a haber, probablemente, al menos en los casos en los que se ha estudiado, pues es la causa de la muerte de estos niños, el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, en realidad, en este punto, pues no se sabe cómo evolucionarían los niños que se liberen de esto. Acuérdense que esto pues es muy actual y las secuelas que se presenten en estos niños, pues en realidad todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Sí, o sea, esto que les comento, pues prácticamente es la causa de muerte de los niños que presentan este tipo de alteraciones. Oh, ok, entonces más que nada la muerte es la inflamación y por eso pues no se ha visto que puede pasar. Ajá. Sí. Ah, okay. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya, ahora sí ya se nos terminó el tiempo, entonces la próxima clase ya este tema ya lo terminamos y vamos a continuar con el